Estoy agradecido con Dios. No es fácil el matrimonio, hermanos, digan amén. Hermanas también. Pero el Señor va puliendo dos piedritas y al final quedan cabiendo una con la otra. Así de que estamos agradecidos por ello. ¿Y qué le parece si pasamos a la palabra del Señor? Capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 31. Capítulo 3, versículo 31. El capítulo 3, mi hermano, nos ha demostrado que el Señor no solo usa a gente probada y valiente y espiritual como Otoniel, sino que también, mi hermano, para sus propósitos y para sus victorias y para lo que Él ha planeado, también usa gente como el que leímos la semana anterior, a Ahod, que es inesperado, inconvencional, una persona con métodos astutos, quizás violentos y siniestros, pero aún así también Dios lo usó. Y ahora vamos a ver este último versículo, mi hermano, del capítulo, nos muestra de cierta manera que no hay nadie insignificante en el reino de Dios. No sé cómo usted se siente como creyente. No sé si alguna vez cuando usted empezó en el camino del cristianismo tenía planes de ser pastor, ser esto, ser lo otro, la vida se le atraviesa y a veces usted siente que Dios no lo puede usar o que usted no es tan importante. Importante es el pastor, importantes son los músicos, importante aquel o el otro, la otra persona. Déjeme decirle que para Dios, para los planes de Dios, no hay nada de cierta manera indispensable. Es un privilegio que Dios nos use. Pero déjeme decirle esto que se lo quiero afirmar. No hay nadie insignificante en esta iglesia. No hay nadie insignificante en el reino de Dios. No hay ninguna acción, mi hermano, demasiado pequeña que usted pueda hacer que no sea manifestada en la gloria de Dios, mi hermano. Y esa es la presentación. Va a ser la introducción, va a ser la historia y va a ser el final, en un versículo, de la historia de este juez menor. Acuérdese que hay unos que les dicen jueces mayores y a este le dicen menor. Y su nombre es Samgar. Y aunque la traducción exacta de este nombre no la tenemos, podríamos decir que su nombre significa nadie insignificante, nadie insignificante. Y dice el versículo 31, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de él, se refiere a Ahod, el juez que leímos la semana pasada. Después de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Apretada esta historia, este paréntesis, o digamos esta historia está entre las hazañas de Ahod, que vimos la semana pasada, y las hazañas de Débora, que va a hablar en gran manera. Va a haber muchos versículos hablando de Débora, de Barak, de otra persona que está ahí, otra mujer que va a hacer algo también importante. En medio de esas dos historias, mi hermano, aparece esta historia tardía. Es como un paréntesis. Literalmente es como que usted va en una bicicleta de bajada y no quiere ponerle el pie para frenar porque va bien a gusto de bajadita y se le acaba la chancla si frena con la chancla. Y no quiere frenar tampoco porque se le acaban los frenos. Y va usted bien feliz y aparece por ahí una piedra, un pozo y rueda para todos lados. Para muchos esta historia así parece, porque vamos de bajada hablando de Ahod y luego vamos ya mirando para Débora y vamos contentos para llegar con Débora y aparece este señor, Samgar, y nos hace cambiar de rumbo y de rutina y nos hace que nos tiremos. Para algunas personas, mi hermano, dicen, este versículo es una adición editorial tardía, porque si contamos todos los jueces sin incluirlo a él, son 11. Y como que alguien dijo, no, esta historia no está bien, y le metió ahí para que sean 12, representando a cada tribu. Y luego si contamos a todos los que este libro de Jueces les llama libertadores, Joseas, son solo 6 si no incluimos a Samgar, pero con él, que dice ahí, y también salvó, también Joseas a Israel, son 7 y alguien lo puso ahí para que quedara perfección.
Pero no es así, mi hermano. Un editor trata de acomodar una historia para que sea perfecta. Y este versículo no está acomodado, más bien es estorboso, más bien sale a la luz. ¿Sabe cómo es este versículo, mi hermano? Viene a ser como el Señor quiere llamarnos la atención. Es un versículo incómodo porque Dios quiere que aprendamos algo. No va a la fluidez de la historia en hebreo porque Dios quiere que nos detengamos y pensemos. Como el libro de Crónicas, que tiene un montonal de nombres, fulano, mengano, sutano, fue abuelo de este y este, tuvo a tanto y acá, y de repente se para y dice de una persona, pero Jabes fue más ilustre que los demás. Y Dios quiere en la rutina de esa lectura que nos detengamos. ¿Por qué fue Jabes más ilustre que los demás? Porque fue una persona espiritual que ambicionó que Dios lo usara. Muchos lo usan para decir que quería ser rico cuando él dice ensancha mis tiendas. No quería ser ampliado, quería ser espiritualmente importante para Dios. O como esa historia en el Nuevo Testamento, está la historia de un líder, Jairo, el líder de una sinagoga, tiene una hija que se está muriendo y la historia va fluyendo, va el Señor a sanar a esta niña y la niña obviamente muere, pero en medio de eso hay un paréntesis, una historia, una mujer que en su mente ella se ha determinado, una mujer que tiene flujo de sangre, 12 años, ya no tiene dinero para los doctores, pero en su mente ella se determinó, si yo tocar el manto de ese hombre, yo puedo ser sanada. Y la historia de Jairo es interrumpida cuando el Señor Jesucristo se detiene. ¿Y por qué se detiene el Señor? Podía haberla sanado sin haber ninguna necesidad. Se detiene para mostrarnos la fe de una mujer. Había una multitud de hombres tocando al Señor, pero esta sola se determinó y el Señor se detiene para mostrarnos su fe. Y de esa manera este versículo nos detiene para mostrarnos algo importante, mi hermano, de este Samgar. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Como le digo, para algunos es una adición incómoda, para otros comentaristas, mi hermano, es demasiado insignificante para resaltar su historia. La mayoría de comentaristas antiguos no dicen nada de él, o se lo pegan a Ehud ahí en la historia y no comentan nada de él. Si para algunos es como la piedra que nos interrumpe cuando vamos de bajada en la bicicleta, para otros es como esos que ponen en México, se llaman esas cosas. Ahí sí hacen esos en las carreteras. ¿Cómo se llaman? Topes. En México sí los saben hacer topes. Los hacen tan altos que ocupas un tractor para pasarlo. Pero a veces ponen unos que son como casquitos. Y que si los pasas despacio, te mueven la troca para todos lados, pero te dicen, si los pasas recio no se sienten. ¿Sí se ha fijado? Excepto si hay una persona cruzando la calle en ese rato. Para muchos comentaristas es incómodo. Y para otros lo pasan tan recio que para que no se sienta. Y su historia está hecha a un lado. ¿Qué es lo que tiene esa persona? Si Dios quiere que hablemos de él, vamos a hablar de él, mi hermano. ¿Y qué nos dice de Samgar? Quizás una de las razones por las cuales no se menciona mucho es porque en realidad la historia de él, mi hermano, no sigue el ritmo del libro de Jueces. No hay un ciclo, no dice que Israel cometió pecado y que Dios los castigó. Es una historia breve, es un versículo, solo son 3 frases. Y su proceder, mi hermano, de él es desconocido, no sabemos de dónde viene. Su método es sencillo, fíjese, una puya le dicen, donde yo soy, una guijada de bueyes, una barra que usaban para mantener los bueyes en línea cuando están arando. Ese es su método. Su arma no es tan importante, su victoria es sin brillo ninguno, simplemente la dice y la da nada más. Y aparte que Samgar es como aquel que llega y se va del récord bíblico, no deja una gran historia ahí, como la luz de una luciérnaga, de un churrupitente, la ve que se prende y se apaga, se prende y se apaga. Así llega la vida de Samgar a la Biblia, llega y nos dice algo. O quizás, mi hermano, para algunos lo ignoran, porque lo que sabemos de él a veces al estudiarlo nos deja más preguntas que respuestas. Primero vamos a ver la persona de Samgar. La palabra misma, su nombre de él no es un nombre hebreo, mi hermano. No, esta persona no es de origen hebreo. Y para muchos eso se les vuelve incómodo. ¿Cómo sabemos? Si usted estudia
las palabras o los idiomas antiguos, para algunos, mi hermano, se llama etimología. Para algunos es fácil determinar que este nombre no es hebreo. Los nombres hebreos empiezan con un ritmo de 3, este tiene 4 letras. Su raíz más bien da a entender que su nombre es cananita o de Mesopotamia o de un grupo de personas urrianitas que existieron hace muchos años y que ya desaparecieron. Antes vivían en lo que hoy se llama Siria. Samgar no es de Israel. Y eso es incómodo para algunas personas, judíos rabís, que quieren exaltar solamente a los judíos, que haya una persona que es un juez y que es un héroe, que es de otra nacionalidad, mi hermano. Quizás el autor lo incluyó, mi hermano, para avergonzar a Israel. De todas las personas que había en ese tiempo, israelitas, el Señor escogió un extranjero para usarlo, para darle libertad a Israel, dando a entender que no halló una persona fiel que Él pudiera usar para gloria de su nombre. A veces el Señor usa a personas para avergonzar a su pueblo. Así como esta mujer del flujo de sangre no era una mujer israelita y el Señor la detiene para avergonzar a los demás. O el comentario que hace de aquel varón, soldado romano que pidió la sanidad para su siervo y dijo, solo tu palabra es suficiente. Y para estos demandaban señal y este dice, solo con tu palabra es suficiente. Y el Señor se detiene y dice, no he encontrado más fe en Israel que en este. A veces, mi hermano, que salga una persona extranjera, Dios está diciendo, no hay alguien en Israel. ¿Cuántas veces, mi hermano, a veces cristianos son avergonzados por otros que tienen cualidades morales superiores a nosotros y eso que según no son salvos? Cuando estás haciendo una tranza y te dice otro, ¿por qué estás agarrando eso? ¿Que no eres cristiano tú? O te hallan diciendo unas palabrotas de aquellas y voltean contigo. La gente espera que el que dice que es cristiano no sea un mentiroso, no sea un mal hablado, no ande robando, no ande haciendo todas esas cosas. A veces los cristianos se ofenden y dicen, si nadie es perfecto, pero a mí Dios me ha salvado y tú te vas a ir al infierno. Eso no es lo que Dios te está llamando a hacer. Te está avergonzando porque Él espera que su pueblo sea digno representante de Él. Aquí el Señor saca a un extranjero porque no había en ese momento. Él viene siendo del tiempo de Ahod. Él es del norte, Ahod es del sur. Obviamente el Señor usa a Ahod, pero aquí no hay nadie en esa región de Israel que pudiera servirle a Dios o que Dios quisiera usar. Obviamente también Dios nos quiere decir algo, mi hermano. ¿Qué dice Juan 3:16? Amó Dios al mundo. Porque hay mucha gente que, el pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Dios, qué bueno, Dios escogió a esa nacionalidad, a ese grupo étnico porque Él le dio la gana. No porque ellos son mejor que nosotros. Quiero que entienda eso. Y le damos gracias a Dios porque hubo varones fieles que guardaron la palabra. Pero cuando yo leía esto, sin ser creyente, esto me caía mal. Decía, ¿por qué Israel? ¿Por qué Israel? ¿Por qué Israel? ¿Por qué Dios no escogió a los mexicanos? Le ha ido mejor. ¿Por qué Dios no escogió a los de Michoacán? No hubiera tenido que mandar a su hijo porque todos fuéramos creyentes. Y a veces yo me siento de esa manera, pero no, mi hermano. Dios escogió salvar a todo el mundo. Y escogió a ese grupo porque Él quiso. Todavía no estoy satisfecho, pero porque Él quiso. Y nada más. Podía haber escogido algún otro grupo. Pero Él siempre ha querido salvar a la humanidad porque Él es el Dios de todo el universo y de toda la creación. Por eso Él mismo se hizo carne y vino a morir por nuestros pecados, para redención de todo el mundo. Y el que haya héroes en la Biblia que son de otras etnias y de otras nacionalidades, demuestra que Dios siempre ha querido tener y redimir a toda la humanidad, mi hermano. Ahora, no solo no es de Israel, su genealogía nos enseña que probablemente es de una familia pagana. Dice que es hijo de Anat. Anat, mi hermano, es un nombre femenino, así de que nos está diciendo algo. Él no es hijo, es de alguien de Israel, porque siempre se incluía el nombre de
hombres, no el nombre de mujer, lo siento hermanas, pero ahí no se incluía. ¿Sabe quién incluía los nombres de mujeres? Las religiones paganas. Y Anat, mi hermano, en realidad es el nombre de la diosa cananita, la diosa de la guerra. Se hizo tan famosa esta diosa de la guerra y la fertilidad que hasta en Egipto la empezaron a adorar. Ahí en Egipto le dicen diosa de la guerra y protectora del faraón, como diosa de Canaán y emperatriz de Egipto. ¿Por qué se llama así? ¿Qué es lo que dice aquí de Sangar? Bueno, Sangar quizás cuando nació fue un embarazo difícil o fue una promesa que le hicieron una manda a la diosa Anat. Y por eso le pusieron Sangar, hijo de Anat. Se la dedicaron a esta diosa pagana, que lo hacen muchos grupos religiosos y muchas personas se fijaban en el calendario. En México a veces se fijaban en el calendario. A veces dice usted, ¿por qué me pusieron este nombre tan feo, mamá? Y es porque se fijaban en el calendario y era el día de Santo Torcuato o el día de Santo Fulano. Y ese nombre te daban a ti, aunque no hubiera pariente que se llamara así. Y ahora, si tenían un pariente, el abuelo se llama igual que tú, pues de ahí lo sacaban. Quizás a Samgar se lo dedicaron a esta diosa pagana, que demuestra que él tenía raíces paganas. Ahora también había un ejército que se llamaba, a todos los que pertenecían a ese ejército mercenario, les llamaban los hijos de Anat. Era un grupo de gente que les pagaban para ir a pelear guerras a favor de otros. Si este Samgar es extranjero y luego venía de un mundo pagano, y aún así Dios lo usó, mi hermano, él demuestra que nadie es insignificante, que Dios puede usar a cualquier persona, mi hermano. Este Samgar extranjero, con un pasado dudoso, Dios lo usa. Y nosotros, mi hermano, ¿cuáles son nuestras raíces de nosotros? Algunos de ustedes crecieron cuando sus padres eran evangélicos, pero otros de ustedes no, mi hermano. Otros de ustedes los vistieron de Tlaloc o los andaban cargando ahí de San Martín de Porres. Algunos de ustedes andábamos peregrinando vestidos de San Juan Diego. Algunos de nosotros Dios nos sacó de lugares donde adorábamos a dioses que no son dioses. Por eso se parece mucho eso de nosotros, dice el apóstol Pedro escribiendo a la carta, sabiendo, primera de Pedro 1 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir nosotros seguíamos lo que nos inculcaron a nosotros, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o con plata. Y luego después dice de nosotros en el 2, que no éramos pueblo, algunos de nosotros, más vosotros, ahora, después de que Dios nos ha rescatado del pecado y nos ha dado vida nueva, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes éramos nosotros? Si usted es descendiente de... A algunos les da pena sus raíces indígenas. Cuando yo estaba en la primaria, todos querían ser españoles. Todos eran europeos. Pero algunos de nosotros tenemos aztecas, zapotecas, mixtecas, purépechas. Y dígale usted, otonís de todo mundo. Esas son nuestras raíces. ¿Y quiénes eran ellos? Son naciones también. No eran pueblos. Y sin embargo, de ahí nos sacó Dios y nos trajo a otro pueblo, el pueblo redimido por Dios. Y si usted dice, pues soy de España, hombre, de Castilla, tampoco eran pueblo, porque tampoco estaban en Israel. Y de ahí el Señor extendió las fronteras, dice el libro de Efesios. Jesús removió lo que nos separaba entre los judíos y los gentiles. Él lo removió y extendió la salvación para todos ustedes. Lo que en otro tiempo no éramos pueblo y habitábamos en oscuridad. Los que en otros tiempos estábamos lejos de Dios, dice el apóstol Pablo también. Ahora habemos alcanzado misericordia. Ahora habemos alcanzado la paz de Dios. Por medio de Dios, mi hermano. Así de que Samgar nos debería inspirar a nosotros, mi hermano. Cómo Dios se manifiesta y en salvación ofrece salvación. Pero también nos debería empujar a que nosotros estemos disponibles para que Dios nos use también. Porque no es la habilidad de la persona, mi hermano, sino la disponibilidad que la gente pone al servicio de Dios.
Dios tiene un propósito único para cada uno de ustedes, hermano. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos llevamos la vida diciendo, pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Y cómo Dios me va a usar si no hice esto, no fui lo otro? Estoy bien ocupada trabajando, como esto y lo otro y lo otro. Dios tiene un propósito para cada quien. Simplemente tienes que estar dispuesto y salir en fe y decirle, Señor, úsame. ¿Cuántos de verdad le han dicho al Señor, úsame? Y luego el Señor te levanta que ores. No ores lunes. O te acuerdas de un hermano, no quiero hablar porque luego se pega en la plática y no me deja, tengo muchas cosas que hacer. A veces dice, Señor, úsame. En una ocasión estaba yo, para vergüenza mía lo digo, buscando en una segunda libros, me hallé unos comentarios bíblicos buenos y los estaba viendo y se me acercó un muchacho navajo. Me dijo, ¿qué libros busca? Le dije, comentarios bíblicos. ¿Eres cristiano? Le dije, sí, soy cristiano. Y seguí buscando los libros. Y me dijo el Señor, ¿de verdad eres cristiano? Porque estás buscando libros bíblicos, pero aquí es una oportunidad de que demuestres lo que de verdad eres. Y me levanté inmediatamente y lo busqué y no lo encontré en la tienda otra vez. De verdad, mi hermano. Dice uno, ¿qué tal si el que está ahí afuera, el homeless, solo necesita que lo mires a veces? Que le des dignidad humana solo dándole una mirada. Pero los vemos ahí, me va a pedir algo, le subimos a la ventana, le subimos al radio y no volteamos. ¿Qué tal si lo que necesita es eso solamente? Yo sé que algunos son peligrosos, quizás. Pero si Dios pone algo en tu corazón, todos somos, lo único que tenemos es disponibilidad. Lo que pasa a veces lo queremos hacer donde nos vea la gente y diga, qué bien predica este brother. En vez de con alguien sucio que quizás no vuelvamos a ver en nuestra vida. Nadie es insignificante en el reino de Dios, mi hermano, y todos tenemos un propósito. ¿Cuál es el legado de este señor? Dice que mató. Eso no es muy bueno, en un periódico no se lee muy bien, pero el legado es que fue usado por Dios. Mató 600 personas, suena exagerado, no sé si lo hizo en una vez, no sé si iba liderando él y otros le ayudaron. Ay, lo que dice ahí es lo que dice, no estamos seguros, mi hermano. ¿Cuándo lo hizo? Y si fue una sola vez, pero dice que lo hizo. Y lo hizo decisivamente, Dios le dio la victoria, mi hermano. Dice que fueron filisteos, ahí aparece este grupo de personas por primera vez. Después van a hacer una espina en el costado de la nación de Israel, por medio de David, van a molestar a Samson, van a molestar a David. Estas personas, mi hermano, son palestinos, estas personas eran griegas, era un grupo de gente. Grecia creció tanto que ya no cabían y empezaron a ir a diferentes continentes. Ellos eran viajeros, se establecían un lugar y ahí se quedaban y otros seguían y ahí se quedaban. En realidad en hebreo los conocen como gente del mar, llegaron del mar, venían de Grecia. La arma que él usa, una cosa sencilla, es una guijada de bueyes. Si usted nosotros no teníamos un arado, ni siquiera tenía tierras, más que en las uñas de mis dedos, es la única que tuve en mi familia, pero como crecí en pueblos y anduve en ranchos, sí sé lo que es eso, mi hermano, y es la vara que carga el señor que va en la yunta, y cuando los bueyes se van desviando, va muy lento, les pica con ellas. Es punzante en la punta de enfrente, pero en Israel tenía en la punta de atrás, en la parte de atrás, una palita ancha, ya sea para clavar y dejar caer una semilla ahí, o mover una milpa que ya la movió el surco, o también para limpiar el arado después. Y dice que esta persona, en hebreo esa herramienta agrícola literalmente significa instrumento de instrucción, literalmente. Pero es en realidad usada en la agricultura, mi hermano, para mantenerlos, para tenerlos. Es un instrumento agrícola. Lo que nos dice que Sangar no era un soldado, era un campesino. No era alguien importante como Toniel, no era alguien guerrero como Ahod, era simplemente un campesino. Nos está diciendo Dios que no hay nadie insignificante. Si hay, Dios no te espera habilidad, simplemente disponibilidad, mi hermano.
Samgares, hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que Dios usó. Hay una sección que se llama Los Valientes de David y tiene un montonal de nombres. Le voy a leer algunos simplemente porque la mayoría de ellos andaban con David, pero no son ni siquiera israelitas tampoco. Son personas que Dios usó. En el 23 empieza a dar nombres de ellos y sus acciones, el 23:8. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y este se llama Josh Bahed, el Tacmonita. Esa era su etnicidad. Principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Porque estaba disponible. Después de este, Eleazar, ese sí tiene un nombre hebreo, hijo de Dado a Jojita. Esta persona tampoco es hebrea. Uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Se le quedó pegada su mano a la espada de tanto que peleó aquel día. Jehová le dio una gran victoria. Y luego aparece otro en el versículo 12. También extranjero, Lejí, que todos salen huyendo y él se queda en medio de un campamento, de un sembradío de lentejas y se da la vuelta y dice, yo no voy a salir huyendo. Y se regresa a pelear contra los filisteos y también Jehová le dio una gran victoria. El instrumento, si está dispuesto, Dios puede hacer muchas cosas, mi hermano. Si usted está dispuesto, Dios lo puede usar. Y si el instrumento es humilde o extranjero, también Dios usa cualquier cosa. Usó una navaja hechiza, diría usted, para matar a Eglón. Y aquí está usando una aguja, un instrumento agrícola, mi hermano. Y después vamos a ver que una mujer de nombre Jael va a usar un mazo y una estaca para clavarle en la cabeza a una persona. Y después vamos a ver que Gedeón va a usar un cántaro y unas antorchas, mi hermano, y unas trompetas para lograr una gran victoria también. Y luego vamos a ver que una mujer se le quebra su piedra de molino. Y no sé si tenía la esperanza de pegarla o repararla alguna vez, pero la guarda. Y cuando viene un enemigo del Señor del segundo piso, le deja caer la piedra, el pedazo de piedra de molino en la cabeza y mata al enemigo de Dios. O también vemos que Sansón usó su quijada, bueno, la quijada de un burro, y mató a varias personas. Dios puede usar no solo personas que estén dispuestas, sino cualquier instrumento. Dios puede usar una ama de casa, mi hermano, en el reino de Dios. Nadie es insignificante. Si usted dice, bueno, pues yo lo único que hago es criar hijos. Y hasta eso ya me tienen loca. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para eso. Les enseño, les digo, estoy volviéndome. Dios puede usar una ama de casa. Dios puede usar un estudiante en la escuela. A veces nuestros hijos no quieren decir que son cristianos en la escuela para que no les hagan bullying. Ahí Dios te puede usar. Dios puede usar un anciano. A veces decimos nosotros, no, pues yo ya estoy viejo. Yo ya me retiré. Caleb tenía 80 años cuando Dios lo empezó a usar. Moisés tenía 80 años cuando agarró la onda y Dios lo empezó a usar. Dios puede usar a un anciano. Dios puede ser a cualquier persona. Un labor, dicen, un yardero. Dios puede usar a cualquier persona si está dispuesta. Y Dios puede usar cualquier instrumento, sea oración, sea palabra, o simplemente siendo una persona íntegra, o apoyando a otra persona, o dando palabras de sanidad. Cualquier instrumento pequeño Dios lo puede usar, porque no hay nadie insignificante en el reino de Dios. ¿Para qué lo escogió usted, Dios, mi hermano? ¿Qué es lo que ha sentido usted en su corazón que Dios le ha guiado, pero que lo está dejando para después? ¿Cuál es su excusa? ¿Cuál es su excusa? Si Dios puede usar a cualquier persona para gloria de su nombre. ¿Quiere usted ser partícipe de la gloria de Dios, mi hermano? ¿O quiere vivir la vida cristiana como la han vivido muchos y como quizá la estamos viviendo hasta este momento? Como un barquito de papel que alguien echa al río y simplemente va con la corriente. Esperando, queriéndonos ir todos al cielo, pero no nos queremos morir. Esperando irnos al cielo, pero que no sea hoy. Que no sea ahorita que soy joven y guapo. Sino a mi tiempo, cuando ya esté viejillo, o cuando estoy metido en problemas, ahora sí llévame, Señor.
Todos queremos ir al cielo, pero no queremos llegar ahorita. Que no sea hoy, Señor. Imagínense qué susto si caigo aquí muerto. Y luego tengo cosas que hacer, Señor. Dios, mi hermano, nos muestra a través de Samgar que si usted está dispuesto, Dios lo puede usar. Y Dios es el que fortalece y equipa al que está dispuesto, mi hermano. Dice de esta persona, él también salvó a Israel. No fue como Otoniel, no fue como Ahod, no va a ser como Débora, no va a ser como Sansón, no va a ser como Jabté, no va a ser como ninguno de ellos, mi hermano. Y sin embargo, él también salvó a Israel. Él también participó de la gloria de Dios, en la actividad de Dios y para la gloria de Dios, mi hermano. Cuando el Señor nos invita a hablar del Evangelio a otros, mi hermano, no es porque Él tenga la necesidad de que usted lo haga. No es porque Él no tenga otras personas que hablen. Es porque Dios quiere que usted participe de la gloria de Dios, que usted sea parte de la actividad de Dios y que usted también trabaje y viva su vida para la gloria de Dios. La gran comisión no es una demanda, es una invitación, es un privilegio que Dios ha puesto para que su pueblo se involucre dentro del reino de Dios y vive una vida con valor y significancia, mi hermano. Dios usa también a gente ordinaria para lograr casos extraordinarios. No sé, esta palabra ordinaria a veces lo usan. He oído a personas que dicen, y fulano tiene novia y ¿la viste? Sí. ¿Y cómo se ve? Pues ay, sin chiste, o sea, no está fea. Pero pues le pregunté a un muchacho en una ocasión, conoció a una, y ahí va uno de chismoso, esposa de alguien más, y le dije yo, ¿y cómo es esto? Y me dice el ingrato chicano, well, pues así como todas las mexicanas. Le dije, ¿eso es bueno o es malo? ¿Me estás queriendo ofender o qué me estás diciendo? ¿Cómo son todas las mexicanas? Le dije, porque todas las mexicanas no se parecen. ¿Qué es eso de todas las? Pues así, o sea, ¿está bonita? Es lo que yo quiero saber. Pues no, ¿está fea? ¿Te estás diciendo que todas las mexicanas son feas o qué? No, tampoco. Entonces, ¿cómo? Pues así, ordinaria, sin chiste. Dios usa gente así como yo, mi hermano, sin chiste. Que alguien dijo, una vez oí que alguien dijo, ¿y ese cara de guarache? No sé a qué se refería. No me dolió, por eso hasta el día de hoy me acuerdo. Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias, para que nadie diga que yo lo hice. En el momento que la persona se cree que Dios necesita de él, en ese momento está descalificado. En el momento que alguien dice que esto es lo que yo levanté, en ese momento ha perdido toda recompensa. Dios usa a personas ordinarias, viudas, niño por ahí de seguro andaba como yo, con las greñas paradas, sin haberse bañado en toda la semana y con mocos por todos lados, pero traía 2 panes, 5 panecitos y 2 pescados y Dios lo usó. Gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias alimentó a más de 5,000, mi hermano. También usa gente con pasado turbio, mi hermano, para que nadie se desanime. Si aquí hay alguien que dice, Dios no me puede usar, porque yo llevo, pues no sé qué tantos divorcios, no puedo votar, y no porque no sea ciudadano, sino porque perdí mis derechos cuando estuve en la cárcel, y empieza usted a sacar un montonal de excusas. Dios usa gente como Samgar, de familia pagana, quizás de una vida no muy perfecta, para que nadie aquí diga, Dios no me puede usar a mí. ¿No ha leído usted la Biblia? Moisés era un asesino, David era adúltero, asesino. Todas esas personas, y aún así Dios las pudo usar. Pero también usa gente que no tenga un pasado perfecto, para que no se crean como que Dios ganó el día que usted decidió ser cristiano, mi hermano. Para que no se vanaglorie y diga, wow, Señor, ahora sí. Recíbeme, Señor, ahora sí ya estoy listo para ser cristiano y que empiece la fiesta en el cielo, Señor, ¿por qué? No, usa gente, a un asesino que se llamaba Saulo de Tarso, que persiguió gente y ¿sabe cómo le decían a Saulo en su tiempo? El anticristo.
Él era el anticristo, así se le conocía a él. Y cuando el Señor le dijo a aquel varón, ¿cómo se llamaba aquel al que el Señor le dijo, ora por él? Y dijo Ananías, Señor, ¿no te das cuenta quién es? Me va a matar. En el rato que diga, vamos a cerrar los ojos, hermano, ahí soy muerto. Y sin embargo, Dios lo soy. ¿Qué podía decir Pablo? ¿Qué podía decir Pablo? Soy un perseguidor y de los pecadores soy el número 1. Pero Dios me usó a mí, que soy un pecador, para que la gloria sea toda de Dios. Ni para que se desanime, mi hermano, diciendo, yo no puedo. Ni para que tampoco diga, Señor, aquí estoy. Úsame. Usa gente ordinaria, mi hermano. Usa gente diferente. Déjeme decirle que si usted agarra la Biblia, no hay un molde ahí. De cómo, qué persona, qué tipo de persona Dios usa. ¿Alto o bajito? Que sea así, guapetón como David o Federico como Goliat. Y la gente busca un molde y quiere imitar a pastores y quiere imitar a personas. Y si dice, oyen que el pastor dice, yo ayuno 3 veces a la semana, que no sé si sea cierto, pero lo oye que diga, y ya también usted quiere ayunar 3 veces a la semana. No. Dios usa gente diferente. No hay un prototipo aquí de la persona que Dios usa. ¿Sabe cuál les usa? El que esté dispuesto a ser usado por Dios. Así como hay variedad de dones, hay variedad de siervos. Para que nos demos cuenta que el poder es solamente de Dios. El poder es de Dios y la victoria es totalmente de Dios. Y déjeme decirle otra cosa. A lo mejor alguien puede decir, pues yo en la iglesia no hago mucho. En una ocasión que estábamos hablando con la familia pastoral, que nos estábamos imaginando grandes cosas. Pero luego el Señor dijo, tengo cosas mayores. Pero nos estábamos imaginando grandes cosas y Edgar estaba decidiendo quién iba a ser quién y quién iba a ser cuál. Y Juan va a tocar y fulano va a cantar y Eri va a hacer esto. También tocaba la trompeta. Segundo hijo. Y él estaba determinando y cuando le tocaba su turno a él, le dijeron, ¿y tú qué vas a hacer? Y dijo, pues yo le voy a cargar la Biblia a mi edad. Un servicio ordinario, alguien puede decir, pues no me han presentado de esto, no me han presentado del otro. Lo único que me dicen es que, hermano, puede aspirar aquí. Yo estoy aspirando, pero para acá, y ellos me ponen con la aspiradora a aspirar aquí. No hay servicio ordinario dentro del pueblo de Dios, mi hermano. Y cualquier cosa pequeñita puede tener un impacto extraordinario. Esa hermana que se detiene con ese niño a hablarle del evangelio, que diga, los niños ahorita están muy chiquitos, no hacen caso. Usted no sabe lo que usted está sembrando en ese corazón después. Si lo hace con cariño y dedicación, puede decir, hey, se aleje del Señor o lo que sea y algún día quiera volver a la iglesia porque se acuerda que ahí había una persona que la trataba bien. Uno nunca sabe, mi hermano, algo ordinario, acomodar aquí, acomodar allá y a lo mejor te reciben en el cielo con grandes fiestas y tú crees que están recibiendo a un gran pastor y dice, no, es a ti. Aquel que está orando, ore por el pastor, porque aunque yo sea perfecto, mi hermano, déjeme decirle, si usted ora simplemente para que no caiga en tentación, para que no me desanime, para que no me desvíe y quiera enseñar cosas que son populares en vez de la verdad, cosas así, si usted hace eso por mi familia, por mí, y si algún día aquí creciera o lo que fuera, usted va a decir, la recompensa es de usted. Cositas sencillas, un raite, una llamada a cualquier hermano, cositas simples pueden tener un impacto grande. Una llamada justo cuando una persona pensaba que nadie lo quería puede salvarle incluso la vida, mi hermano. Sáquese la mentalidad norteamericana de querer hacer grandes cosas para Dios y luego oramos por alguien y decimos, Señor, úsalo grandemente. Simplemente el Señor úsalo y es suficiente. Es más, si quiero orar por mí, que esté dispuesto. Que tenga una fe que esté dispuesta a lo que Dios quiera que yo haga. Eso es no diga, úsame grandemente a mí. No, simplemente que esté dispuesto. Es más miedo orar, Señor, hazme dispuesto a lo que tú quieras, porque a lo mejor no nos gusta lo que Dios quiere. Que simplemente orar y decir, Señor, úsame grandemente. Esa es vanagloria, en realidad. Fidelidad
a las cosas diarias de tu vida, es más importante. Ese es usarte grandemente. Una actitud cristiana en la rutina de tu vida diaria, cuando todo parece monótono, simplemente darle gracias al Señor, bendecir al Señor. Tengo esa mugrosa casa, quisiera tener otra más grande. Dale gracias a Dios, porque hay otros que esa mugrosa casa sería la gran bendición, mi hermano. Ese trabajo mugroso que apenas sí me da para comer. Bueno, otros no tienen ni trabajo, mi hermano. Están orando ahorita. Ese lugar que parece que, dijo un hermano, parece una corte aquí. Yo pensé que iba a salir el juez. Me iban a dar detention. Bueno, hay otras personas que no tienen ni un lugar donde reunirse, mi hermano. Cosas sencillas, la actitud que usted demuestra. Y manténgase listo, mi hermano, para toda buena obra. Preparado, no solo para la venida de Jesús, sino para el momento que Dios nos llame. A este señor lo preparó, aparece una vez, hace lo que tenía que hacer, estuvo listo cuando Dios le habló. Mi hermano, ¿cuántas veces no habremos desperdiciado oportunidades que Dios nos use porque no estamos preparados para oír la voz de Dios o para hacer las cosas de Dios? Y después se nos pasa la intención y simplemente, ibas a visitar a alguien que estaba enfermo, ay, lo tengo que visitar, lo tengo que visitar, lo tengo que visitar. El día que se muere, quieres comprarle el ramo de rosas más grande. Debiste de ir cuando Dios te había puesto que fueras. Cosas sencillas, mi hermano. Infundir aliento a una persona. Siento que a veces descuidamos, a menos que usted sea el papá de ese niño, a veces descuidamos. Usted tiene que ser buen ejemplo a los niños de esta iglesia, mi hermano. Ponerles atención. Ponerles atención y orar por ellos, mi hermano. Y otra cosa que tenía Samgar, humildad. Como el de ese de hamburguesas In-N-Out, así aparece In-N-Out. Y la gloria es de Dios y para Dios, mi hermano. No sabremos mucho de Él, mi hermano. Y quizá nunca lo sepamos aquí en esta vida. No va a haber una biografía de Él, al menos que nos halláramos un papel antiguo que tenga sus hazañas. Ni tampoco va a haber una iglesia, la iglesia cristiana de Samgar, mi hermano. No va a haber, ni tampoco hay niños que los estén bautizando con ese nombre. No hay placas conmemorativas, mi hermana. No sabemos, ni sabremos quizás mucho de Samgar, pero sabemos de dónde venía su fuerza, mi hermano. Y su fuerza provenía de Dios. Y Dios lo usó para salvar, fíjese. Y decía en una ocasión Jonathan, no es difícil para Yahweh salvar, con muchos o con pocos, con conocidos o desconocidos. Dios puede salvar y Dios puede usar a cada uno de ustedes, mi hermano. Imagínese llegar al cielo como israelita y que alguien le diga, ¿quién es ese? Y le dicen, es Samgar. Y diga usted, no sé quién es Samgar. Y le digan, pues él también salvó a Dios. Imagínese usted oír de Jesucristo en esta vida y nunca haberle recibido como Salvador. Y cuando le digan, vas a estar delante de Jesús, y diga la persona, pero ¿quién es Jesús? Como aquel ciego que le sanó la vista al Señor y le preguntaron los fariseos, ¿quién es este? Y él les dice, ¿cómo que no lo conocen? Y dicen, nosotros conocemos de Moisés, pero a este no le conocemos. Y dice, qué curioso que no le conozcan. Y a mí me salvó la vista. Y Dios no escucha a los pecadores. Si alguien escucha aquí la palabra de Dios, dice, yo no conozco de Jesús, qué curioso que no conozcas. Si tú estás vivo el día de hoy, porque Dios te hizo y te da la vida. Samgar nos enseña muchas cosas, mi hermano. Un hombre puede hacer algo importante. ¿Está usted dispuesto, mi hermano, a que Dios lo use? ¿O tiene miedo? Ahorita está muy ocupado. No sé si se ha dado cuenta, pero la vida se va. Y se va pronto, mi hermano. Y sabe que la mayoría de gente que se está muriendo, en sus últimos momentos no está pensando en lo malo que hizo. Está la mayoría de veces lamentándose de lo bueno que no hizo. De las oportunidades que desperdició. Y entonces quieren hacer. Pero es demasiado tarde. Había una historia, mi hermano, un monje. ¿Sabe usted lo que es un monje? No el que dice, fue horrible, no, era un monje. Eso empezó, mi hermano, porque la gente, fíjese lo que es las cosas. ¿Qué nos mandó Dios a hacer? Amar a Dios, hacer justicia. Pero en un tiempo del año 300, 400,
empezaron a ver gente que creían que amar a Dios era apartarse del mundo, encerrarse en un lugar y dedicar su vida a Dios. Eso no es amar a Dios, eso es egoísta, eso es desobedecer a Dios. Este señor se fue a un desierto y allí ayunaba y oraba, y un día en oración, su nombre era Temáculus, un día orando se dio cuenta, hey, esto no es amar a Dios, esto es ser un egoísta. Dios quiere que sirvan al prójimo y aquí estoy yo solo ayunando y orando y todas esas cosas. Pero ¿de qué me sirve a mí? Me estoy simplemente alimentando mi vanagloria. Estoy siendo ególatra en realidad. Así que decidió ir, no, tengo que ir a Roma. Él era de Roma y dijo, voy a ir a Roma y voy a empezar a predicar el evangelio. Y cuando iba llegando, iba pasando por el Coliseo romano. Y aunque ya Roma era cristiana, fue después de Constantino, todavía hacían esos pleitos de los gladiadores. Ahora no aventaban a los cristianos a que se los comieran los leones, sino que aventaban leones y enviaban gladiadores a pelear contra los leones, o entre ellos, y el que quedara vivo de todos era el que ganaba. Y este señor dijo, ¿cómo que en un pueblo supuestamente cristiano todavía se hacen esas cosas? Entonces él dijo, aquí es donde Dios me ha puesto. Aquí voy a empezar mi obra. Y se metió. Había 80,000 personas, estaba toda la gente y él que se mete en medio de los gladiadores y empezó a gritar, paren esto es horrendo, esto es detestable a Dios. Y la gente empezó a gritar, saquen ese mugroso, y le empezaron a aventar piedras. Lo vieron que estaba vestido de monje y empezaron a decir, quiten ese que nos está arruinando la fiesta. Y eran cristianos, según. Y empezaron a aventarle de cosas y él seguía, no, esto es contrario, estas personas son hechas a la imagen de Dios, Dios detesta esto. Entonces voltearon con el organizador de la fiesta, tenían años, esto era de año tras año hacían estas fiestas. Y él de la fiesta dijo, y uno de los gladiadores le cortó la cabeza. Y cuando cayó al piso, a la arena, por eso le dicen así, toda la gente se quedó callada. Y ese fue el día que terminaron todas esas cosas. Jamás se volvió a hacer en el Coliseo romano un pleito de gladiadores. Este señor que tenía grandes planes, mi hermano, solo hizo una cosa en la vida. Y fue morir por Cristo. E impactó para siempre. Quizás aquí hay algunos samgars, mi hermano, que has detenido el llamado de Dios porque tienes miedo, porque estás ocupado. Pero así como Dios usó a esa persona, a lo mejor tu récord es más limpio que tener el nombre de un ídolo de la religión antigua. O quizás seas una persona que está llena de demasiado pecado en tu historial. Dios te puede usar, mi hermano. Nadie es insignificante en el reino de Dios. Lo único que tienes que estar es dispuesto a servir. Vamos a darle gracias al Señor ahí donde está, mi hermano. Vamos a darle gracias porque el Señor en su amor incluye a todos. A los quebrantados, a los imperfectos. Y Dios puede usar a todos. También a esos. A los quebrantados y a los imperfectos. No desperdiciemos nuestra vida, mi hermano. No esperemos para un mejor tiempo porque no sabemos qué tanto vamos a vivir. Si no conoces a Jesucristo como tu Salvador y sientes que el Espíritu Santo te toca y te molesta, no esperes para después. No estés esperando un mejor tiempo porque puede que nunca llegue. Hoy es el día de salvación. Para ti que conoces al Señor y quizás cuando conociste de Cristo estabas en fuego, no había suficientes servicios para ti, necesitabas más estudios, más tiempo para leer la Biblia, pero con el tiempo te has olvidado. No es demasiado tarde, mi hermano, para que Dios ponga su mano en ti, para que Él obre por medio de ti. No es demasiado tiempo para unirte a esta empresa poderosa y eterna que conocemos como el reino de Dios. No es demasiado tarde, mi hermano. No eres demasiado insignificante, mi hermana.
Dios te puede usar aún. Dios quiere usarte. Damos gracias, Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias por las historias breves, las pausas que pones en la Biblia, los topes bíblicos, Señor, donde llamas a nuestra atención. Porque alguien que parece insignificante en realidad tiene algo mayúsculo que enseñar. Damos gracias, Señor, porque no los dejas escondidos en el récord y memoria antigua, sino que los traes a la luz para generaciones nuevas como esta, Señor. Que veamos que en tu reino nadie es insignificante. Que una cosa pequeña, la rutina de la vida, puede tener gran impacto. Que debemos estar preparados y dispuestos para ser usados en cualquier momento. Y vivir con la humildad de que la grandeza espiritual está en la fidelidad. En la fidelidad a Dios. Y nada más. Damos gracias, Señor, por cada uno de los que están en este lugar, Señor. Toca el corazón y las vidas, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Que nos animemos a caminar por fe, Señor, a pararnos en las veredas, a ser los intermediarios, las voces, los atalayas que tú has determinado, Señor. Cada uno puede empezar simplemente en nuestro hogar, siendo ejemplo de fe a nuestros hijos, a nuestros familiares. Puede ser simplemente en el trabajo, en la rutina de las pláticas diarias, con una actitud que bendice, que glorifica. O puede ser donde tú quieras ponernos, Señor, cosas que quizás ni nos imaginamos que algún día haremos para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, guarda cada uno. Esta semana, Señor, que podamos hacer nuestro trabajo de manera correcta, Señor. Que el que no tenga pueda encontrar un trabajo, Señor. Que el salario, Señor, que ganemos, Señor, nos ayude para vivir de una manera digna, Señor. Para gloria de tu nombre, Señor. Bendice los negocios, Señor. Bendice, Señor, cada obra, cada palabra, Señor. En la estación de nuestra vida, sea ama de casa, sea empleado, Señor, sea retirado, Señor. Bendice cada área de nuestra vida, Señor, y sobre todo, que en esta semana vivamos de una manera más cercana a ti, Señor. Despierta, viva nuestro espíritu, nuestro corazón tenga hambre y sed de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, el resto de este día y el resto de nuestros días para gloria de tu nombre, Señor. Por último, Señor, te pedimos por la ofrenda para que sea dada en gratitud, para que sea usada en temor, para que las dos cosas, las dos actividades sean hechas para gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.